Hola, buenas noches a todos. A ver quién se va sumando. Hoy una entrevista especial. Bienvenidos. Vamos a hablar con Samuel Ángel. Vamos a ver cuándo lo vamos a incluir aquí. Les quiero comentar que Samuel Ángel es un abogado, es líder nacional Provida de Colombia. Bienvenido, Nico. Es dirigente, es una de las principales espadas que existe en Colombia en defensa de la vida del niño por nacer. Además es presidente fundador del Instituto de Investigación Social Solidaridad. También es conferencista a nivel internacional. Y bueno, es uno de los grandes... Hola a todos ahí, a ver, ya vamos a ir sumando a Samuel mientras sigo hablándoles. Samuel, vamos a buscar a Samuel. Samuel, lo vamos a invitar. Ahí está, le enviamos la solicitud. Samuel, ahí está. Acá estamos. Es uno de los más grandes gladiadores en la batalla cultural en estos momentos. Por eso es muy importante recibir esta noche a Samuel. Buenas noches, Samuel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, un placer conocerte, aunque sea por esta vía. Muchas Tengo gracias. muy buenas referencias tuyas allá en Colombia. Gracias. Preciso me cogiste en miércoles de ceniza y un poquito cansado porque llevamos más o menos 10 días casi sin dormir, trabajando, hablando con la gente. La verdad es que hay un dolor muy grande en Colombia. Los médicos desconsolados pidiéndonos casi que auxilio, viendo cómo ahora las niñas llegan, o sea, no hay una barrera que impida que vayan y aborten, ¿no? Que asesinen a sus niños. Entonces, así han sido unos días muy fuertes. Sí, sí, además he visto unas marchas, bueno, este fallo es del 21, pero además vi unas marchas multitudinarias donde toda la gente, las grandes ciudades de Colombia salieron a manifestarse. Por lo tanto, yo quiero arrancar para que le expliques al público, contanos un poquito qué es lo que se acaba de aprobar en Colombia. Bueno, la Corte Constitucional es una instancia que en otros países no existe. Es un, digamos, por lo general nuestros países tienen algo que se llama la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Colombia hubo una constituyente que cambió la constitución en 1991. Fue una constituyente que surgió de un crimen, eso la gente no lo sabe, es una constituyente que surge de una extorsión de un grupo terrorista que se llama el M-19. Ellos secuestraron a un líder de la derecha, de la verdadera derecha, que se llamaba Álvaro Gómez Hurtado. A él posteriormente lo matan, pero lo secuestraron en esa época el M-19 y lo que ellos dijeron fue que a cambio de entregarlo se hiciera una constituyente donde ellos entrarían a la sociedad civil, ¿no? Ese grupo, para los que no saben, es el mismo grupo del señor Gustavo Petro, que hoy suena como muy presidenciable. Curioso, ¿no? Entonces cambian la constitución, crean algo que se llama la Corte Constitucional, que se supone que es una corte dedicada a la defensa de la constitución, de esa constitución que se creó, que Exacto. todavía tenía una influencia pues muy católica porque nosotros veníamos de una constitución de 1886 completamente católica es que simplemente preservaba los valores, los principios, la familia, etcétera. Entonces, en esa constituyente se crea esta Corte Constitucional y no pasó mucho tiempo cuando ya esa corte es secuestrada por las izquierdas. Son 9 magistrados y empezaron a cambiar la constitución completamente. Entonces metieron toda la agenda por ahí
lo que no podían hacer, que no lo pudieron hacer en el Congreso por 200 años. Hola, ¿ahí me oyes? Sí, sí, te escucho perfecto. Ah, bueno, perfecto. Sí, Lo que sí. no pudieron hacer en 200 años de república, lo han hecho en un poco más de 30 años de corte constitucional. Entonces metieron la agenda LGBT, eutanasia, drogas, ahora pues esto del aborto sin restricciones hasta el sexto mes. Los otros 3 meses está con las famosas tres causales, entonces es lo mismo que si no hubiera restricciones, porque aquí tú sabes que esas son mafias que se saltan todo. Entonces estamos en manos de criminales, estamos en manos de genocidas, como escribiste tú en el título de este en vivo, y eso es lo que pasó, ¿no? La semana pasada estos señores aprueban el aborto totalmente libre desde la concepción hasta el sexto mes, es decir, un niño 6 mes 1, como decimos en Colombia, un niño. Hay muchos personas, ¿no? Que nacieron de 6 meses Sí, por y, supuesto. y que viven perfectamente, son personas perfectas, o sea, sin ningún tipo de diferenciación. Hoy en día esa persona de 6 meses puede ser asesinada y lo que dice la Corte es que aunque el Código Penal tiene, digamos, pena el aborto, entonces dice, no, pero hasta el sexto mes vamos a mirar para otro lado, vamos a hacer de cuenta que no existe el delito de aborto y bueno, abren la puerta para este crimen. La verdad que esto es terrible, además que también, como está pasando acá, por una cuestión psicológica se puede matar a un niño. Eh, Esto yo, la verdad que no me entra y bueno, cuesta entenderlo porque soy mamá y el papá también, porque es el que logra que un niño nace de una mamá y un papá, así que no, es algo que no se entiende. Pero bueno, ¿cuál ha sido el papel de los partidos políticos? ¿Cuáles son los partidos que han sido a favor de este genocidio, que apoyaron el aborto, y cuáles son los que apoyan el movimiento a favor de la vida, que le llamamos Provida en Colombia, dentro de este esquema? Bueno, la verdad es que aquí hay una derecha muy, muy floja en ese tema, si no es porque nosotros empezamos desde hace algunos años, de la mano de Nicolás, de Agustín, de todos estos amigos, a golpear, digamos, culturalmente el tema. Estos señores ni siquiera se preguntaban por ese tipo de asuntos. Entonces, lo que se llama derecha no defiende la vida. Ellos, en el mejor de los casos, dicen que están en contra, que están a favor de las tres causales, pero que no están a favor del aborto libre hasta la semana 24. O sea, digamos que es una contradicción porque pues el aborto es aborto desde el día uno, ¿no? Desde el día cero, desde la concepción. Entonces, uno ve, yo de hecho he publicado aquí en mi Instagram cómo hay candidatos, los supuestos candidatos de derecha. Ahí está el candidato del Partido Conservador y el candidato del Centro Democrático que se supondrían son la derecha diciendo lo que te acabo de mencionar, que ellos están en contra de esto que dice la Corte de las 24 semanas, pero que respetan las tres causales del aborto, que son las tres causales que nos aplicaron, nos copiaron, nos calcaron en todos nuestros países. Entonces, no, digamos que estamos en una orfandad total. Hay algún partido cristiano que está defendiendo la vida en todas las circunstancias, al uno que otro candidato. Nosotros tenemos elecciones dentro de muy poquito a Congreso, es decir, la Cámara Alta y la Cámara Baja se eligen y luego en mayo tenemos elecciones presidenciales. Bien. Y yo me pregunto desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son las herramientas para dar marcha atrás a esto que ha sentenciado la Corte? ¿Cuál sería desde el punto de vista jurídico? Hay un problema con esta decisión y es que la Corte Constitucional es la última ratio, es decir, es la última instancia, no hay otra instancia más arriba, con lo cual, digamos, de primera mano uno diría no se puede hacer nada, ¿sí?
pero resulta que la Corte Constitucional la creó el pueblo colombiano. El pueblo colombiano dijo, vamos a crear esta Corte Constitucional en 1991 en el marco de esa constituyente, y las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces el pueblo colombiano está muy adolorido, siente que esta Corte Constitucional no lo representa, porque además no tendría por qué representarlo, en el sentido de que la Corte no es para representarnos, la Corte no es el legislativo, ellos secuestraron las funciones del legislativo, están supuestamente representándonos. Nadie los conoce porque no fueron electos, no hicieron campaña, la Corte se elige de otra manera. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, si las cosas en derecho se deshacen como se hacen, pues entonces sentémonos, señor presidente de la República, señor presidente del Congreso de la República, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, y repensemos esta Corte, que debería volver a ser una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia, porque, digamos, la Constitución del 91 lo que hizo fue sacarla y volverla un órgano independiente, y volviéndola a un órgano independiente lo que hicieron fue soltar los perros, es decir, soltaron una cosa que puede hacer lo que se le dé la gana, perdóname la expresión, y debería estar dentro de la Corte Suprema de Justicia con otros magistrados de diferentes salas que al fin y al cabo de alguna forma se controlan unos con otros, y no esto que está pasando, donde estos señores están completamente independientes de todo, hacen lo que quieren, cambian la Constitución, no les ha dicho hasta ahora nada a nadie, y bueno, ya llegamos al tope, ¿no? Entonces no vamos a parar de estar en las calles, no vamos a parar de exigir que repensemos la Corte Constitucional y de que vuelvan las cosas a su justo orden. Exacto, aparte no los, como decís vos, no los eligió el pueblo y supuestamente la Corte está para defender la Constitución, no para pasar por encima de la Constitución. Es la verdad que Exactamente. es una cosa de locos. Bueno, y desde el punto de vista ya ahí, más bien a nivel político, ¿qué tienen pensado hacer ustedes? ¿Movilizaciones? ¿Cuáles son las estrategias que tenés tanto vos como otros líderes de la sociedad civil? Porque convengamos que son de la sociedad civil, que están planteando para revertir esto que es terrible, lo que es una aberración lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Qué es lo que tienen pensado hacer? Sí, hay, digamos que las estrategias que se van a realizar son estrategias en bloque desde diferentes ángulos. El presidente, de todos modos, el presidente del Congreso se comunicó con nosotros, se quiere reunir, él quisiera plantear un referendo. Lo que pasa es que los referendos se vuelven en estrategias políticas para capturar votos y muchas veces no son tan efectivos. Y nosotros pues no vamos a caer en algo que se preste para eso, ¿no? O sea, sería poco serio de nuestra parte caer en la politiquería que tanto daño le ha hecho a nuestros pueblos. Pero eso, digamos, esa es una opción con, digamos, con veeduría ciudadana, que esté encima de que el tema sea ciudadano y no que caiga en la politiquería. Hay otras opciones, como una demanda contra esa misma sentencia, porque es una sentencia inconstitucional, es una sentencia que apostata de la Constitución, que dice defender la vida, apostata del Código Penal, apostata del Código Civil, es decir, es una aberración. Eh, Esa es otra cosa. Yo de hecho demandé las tres causales justo antes de que saliera esta decisión. La verdad es que nadie esperaba que se atrevieran a tanto. Y lo que estamos viviendo, lo que se vivió desde la semana pasada, es más o menos lo que pasó con los revolucionarios de la Revolución Francesa. Cuando le cortaron la cabeza al rey, pues ellos dijeron, no, ya aquí podemos hacer lo que se nos ocurra, ¿no? Ya empezaron a matar pueblos enteros. Entonces acá estos señores legitiman el asesinato de los niños hasta la semana 24, pretenden hacer lo que quieran. Ya en esta semana sacaron otra decisión, otro fallo, diciendo que en Colombia hay género masculino, femenino y no binario,
y vienen a velocidad, ¿no? Vienen por más y pues nosotros estaremos ahí para hacerles todo el contrapeso que podamos. Bueno, sí, la verdad que todo esto, bueno, el otro día hablaba con otra persona que es muy influyente en el ambiente que estamos dando la batalla cultural y me comentaba eso, que en Hungría tuvieron que llegar al colmo de poner en la Constitución, aclarar que el hombre es hombre, la mujer es mujer y el matrimonio está formado por el hombre y la mujer. Es algo que es tan obvio, pero bueno, estas cosas tienen que aclararlas en la Constitución. Pero bueno, todo esto viene, a eso viene ahora otra pregunta. ¿Cuáles son los organismos e instituciones que vos crees que son los que impulsaron e hicieron el lobby en favor para que esto se materialice en Colombia? ¿Quiénes la financia? Sí, aquí quienes hacen esto son las filiales de Planet Parenthood, que en el caso colombiano se llama Profamilia. Profamilia es una entidad poderosísima, tienen un edificio muy grande, hacen muchísimo daño, tienen mucho dinero a Y se llama través, Pro Familia. se llama Profamilia, curiosamente, y ¿Qué para colores? engañar aún más usan unos colores que son igualitos a los de una entidad estatal que se llama el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Usan los mismos colores, se llaman Profamilia, son unos engañadores totales, o sea, son unos sinvergüenzas. Ellos se encargan de hacer el lobby para esto, de pagar estos abogados, de hacer acuerdos con universidades, cooptar los medios de comunicación, tienen varias campañas donde invitan al aborto descaradamente. O sea, imagínate, si lo hacen, si lo hacían antes de esta sentencia, así de frente, que es delito porque está en el Código Penal, imagínate ahora lo que va a hacer esto, ¿no? Sí, Un no, genocidio total. genocidio total. Pero bueno, pero ¿cuál es ¿por qué financian todo esto? Es lo que me gustaría explicarle que a la gente por ahí a veces no sabe. Claro, Porque hay inocentes que creen que esto es bueno, que es una obra de bien para las chicas. No, por empezar que no está legalizado la muerte, o sea que no puede haber una muerte de un ser humano. Pero además no se dan cuenta cómo les van lavando el cerebro y lo toman como algo natural. Y en realidad yo creo que esto es tan grave como el narcotráfico, porque así como se mata gente por el tema de la droga, que está pasando también acá en la Argentina, allá en la Argentina tenemos graves problemas con el tema de la droga, el aborto también es un negocio. Por eso yo a veces si supieran estas chicas jóvenes que creen que es ser moderno, estar a favor de la muerte, no. La muerte nunca va a ser posible porque es un ser humano, o sea, no está legalizada sí, la muerte. no existe el derecho humano a eliminar al sujeto de derechos. Es decir, Exacto. el ser Dice, humano es ser humano desde el momento de la concepción. O sea que no así se puede es. quitar ese derecho. Pero bueno, ¿vos qué crees? ¿Que hay una embestida ideológica o hay una pretensión económica? Volviendo al tema, porque ¿qué es lo que prevalece ante esta aberración? ¿Sería un interés eh, económico, que es lo que estamos hablando recién de todas estas organizaciones que financian, o simplemente es el afán de la ideología de izquierda que busca destruir, como decíamos antes, en este caso un bien tan preciado como lo es la vida? ¿Vos qué Bueno, pensás? bueno, es que desafortunadamente se complementan tanto el tema económico como ideológico. Es decir, el aborto es, bueno, además que es el único producto que vende el mercado que no muestran, ¿no? Si mostraran el producto que están vendiendo para que la gente lo compre, pues la gente no lo compraría, pero como no lo muestran, mucha gente cae en la propaganda. Entonces, el aborto es funcional a la generación de recursos. Nosotros estamos hablando en Colombia más o menos que anualmente se recogen 14.000 millones de pesos por el negocio macabro del aborto. 14.000 millones, eso es, para que te hagas una idea, más o menos 5 millones de dólares, más o menos. Entonces, el nivel de recursos que mueve esto es infame, es increíble.
Y te doy otro dato, en el 2019 esta misma Corte Constitucional legitimó la comercialización de los órganos de niños abortados. Entonces el negocio es redondo, ¿no? Aquí estamos hablando de órganos y partes de niños abortados para saborizantes, para cosméticos, y bueno, Para crear inoculaciones también creo que los están usando. sí, así es, La también, que llaman vacuna, ¿no? Que no es vacuna todavía. Pero bueno, la verdad que exactamente. es una pena que la gente... Igual yo vi una movilización muy grande en Colombia, así que creo que el pueblo entiende lo que estamos hablando. El tema es quiénes manejan el país, ¿no? Quiénes gobiernan. Pero Así bueno, es. ¿cuándo va a haber elecciones de ustedes? Me dijiste, ahora en... De este domingo en 8 días, o sea, de este domingo en una semana, hay elecciones de Congreso, de, de Cámara y de Senado, digamos. Eso es de este domingo en 8, o sea, eso es ya. Y, y las de presidencia, la primera vuelta, porque seguramente habrá una segunda vuelta, es en mayo, o sea, las elecciones todo es ya. Esperamos nosotros que estas marchas y estas movilizaciones que hemos hecho sensibilicen a la gente para votar adecuadamente, ¿no? Es decir, que no Sí, voten por personas abortistas. exacto. Lo bueno es eso que acá, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasó que con el tema de la pandemia la gente no se animó a salir a la calle, porque yo creo que si la gente sale a la calle, se moviliza, muestran que en realidad nosotros estamos todos a favor de la vida, eh, ellos ahí, el político sabe que tiene que votar a esa gente, va a tener porque necesita ese voto. Y reflexionan y dicen, bueno, vamos a hacer este cambio, pero si la gente no sale, no lo van a ver. Por eso es tan importante para mí la movilización. Nosotros acá en la Argentina, el 26 de marzo, vamos a salir a la calle en todo el país para celebrar, que es el día 25, el Día del Niño por Nacer. Así que bueno, quería escucharte a vos porque sos la voz de todo lo que está sucediendo en Colombia. Es un Muchas pueblo hermano gracias. y la verdad que es un placer escucharte y bueno, y ir despertando conciencia, que la gente vaya sabiendo que no es lo que van a ver en los medios, donde te van a hablar de interrupción. ¿Qué interrupción están hablando cuando estamos hablando de la terminación de una vida, ¿no? De un ser humano. A eso le Sí, llaman interrupción. sí, y en esos términos están estas sentencias. Desde el 2006 empezaron estas sentencias de muerte. La primera sentencia que legitima las tres causales fue en el 2006. Y todas esas sentencias hablan de interrupción voluntaria del embarazo, que en este caso ni es interrupción como lo dices tú, porque es un asesinato único y letal y definitivo. Y definitivo. Y la mayoría de las veces, por este nivel de propaganda y de recursos que invierten Planet Parenthood y los demás ONGs interesadas, pues no es voluntario, porque muchas de estas niñas caen engañadas y a veces empujadas, porque hay unas zonas, digamos aquí en Bogotá, yo vivo en la capital, que son zonas abortistas, es decir, están diferentes entidades abortistas que cazan a las niñas en las calles para ofrecerles y realizarles los abortos. Un servicio. Inclusive pasa que muchos profenetas, no sé si sabes si es el mismo término que utilizan allá, los que viven de la prostitución, que utilizan a las chicas para prostituirlas, las llevan a abortar. Lo que está pasando acá en la Argentina, lo que no entienden la mayoría es que a esas chicas las hacen tener sexo hasta que cuando quedan embarazadas las llevan a abortar y la lleva el mismo proxeneta, la hace abortar y la vuelve a traer para que trabaje para él. Entonces, Así eh, es. creo que tenemos que despertar mucha más conciencia porque la gente, el común de la gente cree lo que te dicen siempre, pobre chica, por una violación. Si hay una violación, yo quiero muerte al violador, pero ¿por qué matar al niño? ¿Qué culpa tiene el niño de todo esto? Sí, sí, el trabajo, obviamente nosotros seguiremos, digamos, batallando contra estas medidas de la Corte,
Haremos, como te dijimos, todas las medidas posibles, inclusive de tipo internacional si es necesario, pero la verdad es que antes y después la educación es supremamente importante. Desafortunadamente, también en todos nuestros países las izquierdas secuestraron la educación y lo que están enseñando es esto mismo. Pero bueno, decía Marco Aurelio, los hombres han nacido los unos para los otros, edúcales o padécelos. Entonces, a nosotros nos toca hacer un gran trabajo de educación porque desafortunadamente pues vienen unas generaciones que han sido muy pervertidas con una educación completamente deformada por estos tipos que son abortistas, pro LGBT, pro todo lo malo, lo negativo, lo que produce la izquierda. Entonces, el trabajo de educación que nos va a tocar hacer es muy, muy, muy fuerte. Por eso hay que estar fuertes y seguir presentando batalla como lo estás haciendo vos. Te felicito, sé que estás por sacar un libro, puede ser, un libro ahora dentro de Sí. poco para hablar sobre este tema. Sí, sacamos un libro que se llama Diagnóstico de la situación del aborto en Colombia. Nosotros desde hace más o menos un año, un poco más de un año, veíamos venir esta situación, la verdad, por eso lo que te comento de la demanda que se presentó contra las tres causales. El libro, que es un libro único en nuestros países, porque pues en nuestros países no existe algo así que se llame diagnóstico del aborto en XYZ país. Nosotros lo hicimos, diagnóstico de la situación del aborto en Colombia. Lo íbamos a sacar la semana pasada precisamente, pero lo que hicimos fue frenar la impresión. Le estamos agregando un último capítulo relacionado con la decisión terrible de la Corte para que el libro vaya actualizado al día y empecemos a informar a la gente sobre este terrible crimen. Van a tener ahí cifras, datos oficiales. Digamos que ahí se revienta toda esta propaganda de los 400.000 abortos clandestinos, que curiosamente la dicen en Argentina y la dicen acá, o sea, la dicen en todos los Coincide, países con el mismo número, increíble. increíble que Entonces, la gente se crea ese relato. sí, 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 claro, la gente, o sea, es que como te digo, invierten tanto dinero en publicidad, eso está en vallas, en pasacalles, en sitios públicos, entonces la gente pues dice, no, no, pues el aborto, ahora con esta avanzada también del discurso ambientalista, que nos hace ver como si fuéramos una plaga que hay que eliminar, entonces pues la gente, hay gente que, hombres que se hacen la vasectomía, mujeres que se esterilizan porque dicen, no, le voy a hacer un bien al planeta, ¿no? Voy a abortar y con eso le hago un bien para conservar este planeta tan lindo que tenemos. Entonces, es una deformación total. La Lamentable. gente con la moral del esclavo, es decir, refiriéndonos un poco a Nietzsche cuando habla de la moral del sirviente y la moral del Señor, pues esto es la moral del que se rinde, ¿no? Del que asesina porque ya está rendido, porque dice, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo tener una familia, yo no puedo tener un hijo, yo prefiero asesinar y me rindo, ¿no? Me rindo. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viviendo, el último hombre de Nietzsche, el que no tiene metas, no tiene principios, hueco, vacío. Entonces, Totalmente. ante una... Pensamientos líquidos. ¿Cómo? Pensamientos líquidos. Sí, O sea que no, exactamente. cada vez más vacíos, sin un Dios, y, o sea, que buscan que la gente no tenga la mente muy Formada. inestable. Y es muy más fácil de manejar ese tipo de personas, ¿no? Porque están débiles. Por eso yo creo que en esta batalla siempre repetimos que hay que resistir para reconquistar. Así es. Así que Sí, bueno, para mí es un placer haberte tenido, aunque seas por esta vía. Ya te veré algún día quizás por Colombia, que no conozco. Y bueno, bienvenidos. fuerza a todos los hermanos colombianos a presentar batalla. Yo también espero que acá en la Argentina, ahí la mayoría de los argentinos somos defensores de la vida. Lo que pasa que
te callan los medios de comunicación y bueno, por ahí no se animan a salir. Hay que salir a la calle, hay que manifestarse y no hay que permitir este avasallamiento hacia las libertades nuestras, ¿no? Que son fundamentales. El derecho a la vida no se negocia. Así Así que es. a seguir luchando. Te mando un fuerte abrazo y para mí fue un placer estar con vos esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos mis hermanos argentinos, dentro de los cuales hay muchos muy cercanos. Hemos trabajado mucho. También espero estar próximamente por allá y sigamos adelante en esta batalla sin desfallecer. Muchas gracias. Te esperamos por Argentina. ¿Dale? Muchas gracias. Fuerza, fuerza, hermanos colombianos. Gracias. Gracias, ¿eh? Nos vemos.